Bueno, estamos en vivo. Buenos días, Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, aquí andamos, Ezequiel. Bueno, gracias por venir al canal. Te voy a pedir una breve presentación antes de comenzar. Sí, cómo no, cómo no. Sí, yo estudié filosofía en la Universidad Católica Argentina, en la Facultad de Filosofía. Me recibí primero de profesor, después hice la licenciatura y después el doctorado, ¿sí? Así que soy doctor en filosofía. Me dediqué sobre todo a la enseñanza de la filosofía medieval, ¿sí? Bien, Así que fui profesor ahí en la UCA desde el 76, 1976, hasta 2016, 40 años. ¿Sí? Y claro. después, ya en el 78 me llamaron a la UNSTA también, ¿sí? Y ahí sigo todavía enseñando desde entonces filosofía medieval, lectura de textos filosóficos, dos que son los textos medievales, etc. Mientras tanto, trabajé en varios otros lugares, en el seminario de San Isidro, ¿sí? En Villa Devoto, en Profesorado Don Bosco, etc. En varios otros lugares, siempre dedicado a la enseñanza de la filosofía y sobre todo de la filosofía medieval, ¿sí? Así Excelente. que esa es una Bueno, breve presentación. bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una oración para comenzar y ya vamos directo al tema que nos toca. ¿Cómo ¿Parece? En no? Sí, cómo nombre no. del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María Santísima, te pedimos que nos ilumines, que nos regales alguna gracia especial para este encuentro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hoy no tenemos demasiado tiempo, así que vamos a tocar varios temas relacionados a la vida de Comar, empezando por una breve presentación o biografía de quién es Emilio Comar y por qué es importante hablar de él, ¿no? Hoy en día, siglo XXI. Muy bien. Sí, sí. Komar es un profesor de filosofía de origen esloveno. Efectivamente nació en Eslovenia, sí, cuando todavía era parte de Yugoslavia, ¿no? Durante la guerra tuvo que emigrar a Italia, la guerra y sobre todo con la ocupación de Eslovenia por el comunismo, tuvo que emigrar a Italia, donde completó su carrera universitaria, ya casado era él, ¿no? Allá se recibió en la Universidad de Turín y enseguida después de la guerra emigró a la Argentina, ¿sí? Su primera etapa en la Argentina fue muy difícil porque tuvo que trabajar prácticamente como obrero en una fábrica de vidrio ahí por Lanús, una cosa así, ¿sí? Y poco a poco fue integrándose en algunos institutos de filosofía, hasta que llegó a ser profesor en la Universidad Católica Argentina, ¿sí? Durante muchos años enseñó historia de la filosofía moderna y un poco después también ética, ¿sí? Mientras enseñaba en muchos otros lugares, daba cursos, etc. De la Facultad de Filosofía fue decano por un año, ¿sí? Y bueno, falleció hace pocos años, ¿no? Yo fui alumno de él en la Facultad de Filosofía, en Historia de la Filosofía Moderna, en Ética y en algunos seminarios que él después dictaba. Y junto con un grupo de compañeros, así, eh, formamos, vamos a decir así, informalmente, ¿no? Un grupo que nos reuníamos con el doctor Comar, ya recibidos todos, ¿no? Nos reuníamos en casas de familia una vez por mes más o menos, por iniciativa de él, ¿eh? Y él nos hablaba sobre temas de filosofía, etc., ¿no? Así que mi conocimiento de él es muy, de muchos años, por decir así, ¿no? Claro. Fue más que un profesor, para nosotros fue mucho más que un profesor, fue un verdadero maestro, ¿no? Porque él se dedicaba a la formación de cada uno, nos seguía, ¿no? Por decir así, ¿no? Los intereses de cada uno. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, en esas reuniones que hacíamos en casas de familia, algunos años después de estar egresados, uno de los integrantes era Alberto Berro, ¿no? También, compañero. Y un día vino a esa reunión con Mari y nos dijo a los dos, a nosotros dos, ya tengo un tema para el doctorado de ustedes. Para vos, Alberto, ser y apertura. Para usted, Alberto, nos trataba de usted siempre, ¿no? Para usted, Del Bosco, el cardenal Besarión. Y efectivamente, ¿sí? Mirá si nos conocía, ¿sí? Que a partir de ahí, efectivamente, Alberto hizo su doctorado sobre ese tema y yo sobre el cardenal Besarión. Así que quiere decir que él había captado nuestras, porque uno hace
una tesis sobre algo que realmente le interesa, ¿no? Y él había captado y él había sabido elegir un tema apropiado para cada uno de los dos, ¿no? Como para mostrar hasta qué punto él se interesaba por sus alumnos, era mucho más que un profesor, ¿no? Era un verdadero maestro, ¿sí? Muy Un maestro interesante. es una especie de padre intelectual, un maestro, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Con todo lo que eso significa. Sí. Y hay una especie de leyenda, ¿no? De cómo fue que él llegó a la universidad, porque él trabajaba como obrero. ¿Me podés contar eso o recordarla? Sí, 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 sí. Es una anécdota real, ¿no? Aunque los detalles cambian según las versiones, ¿no? Pero bueno, él solía, cuando iba a trabajar, ya vestido de obrero, ¿no? Solía llevar algún texto griego, él manejaba mucho griego y latín, ¿no? Además de varios idiomas eslavos, era políglota totalmente. Y iba leyendo algún texto griego en el colectivo, en el tren, en el medio de transporte, y lo vio alguien que se asombró, un obrero leyendo griego, y Claro, entonces lo conectó con su primer trabajo como profesor en la Argentina, que era el Instituto Cardenal Ferrari, ¿sí? El Instituto Grafotécnico que dependía de la obra Cardenal Ferrari, ¿no? Así que ahí empezó él, y después de ahí fue pasando a otros lugares e incluso a la Universidad Católica, cuando la Universidad Católica recién comenzaba, ¿no? A fines de los claro. años 50. ¿Sí? Impresionante, ¿no? Cómo la providencia actúa, que él empezó, digamos, trabajando como obrero, digamos, haciéndose de abajo y terminó pudiendo desarrollar su verdadera vocación filosófica, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Y ya que estamos, te aclaro, para muchos más detalles sobre la vida de Comar, sobre la vida y también sobre la enseñanza de Comar, uno de nuestros colegas y compañeros y discípulos de Comar, el profesor Juan Andrés Leverman, escribió un libro, ¿no? Una introducción a la vida y obra de Comar, así que lo recomiendo vivamente. Juan Andrés falleció hace 2 años de un cáncer muy delicado, ¿no? Pero bueno, mi recomendación es también un homenaje a Juan Andrés, ¿no? Que trabajó mucho en eso y el libro realmente vale la pena, ¿sí? Para todo aquel que quiera meterse un poquito en el pensamiento de Comar. ¿Sí? Genial. Y digamos, ya que tenemos poco tiempo, vayamos un poco al pensamiento de Comar. ¿Cuáles son sus grandes aportes, sus grandes intuiciones, ¿no? Todo gran pensador tiene una línea de intuiciones, digamos, por la cual seguía, ¿no? Seguía durante toda su proyección de su vocación, ¿no? ¿Cuáles son Sí, sus grandes aportes? sí. Mira, Comar tenía una virtud especial, ¿no? Que era un estudioso muy profundo, pero al mismo tiempo lograba transmitir todo eso que él enseñaba de manera muy clara, muy accesible a todo el mundo, incluso a veces a gente que no era de filosofía. Pero los grandes temas a los que se dedicó, empecemos por filosofía moderna, ¿no? Él durante muchos años fue profesor en la Universidad Católica, en la carrera de filosofía, ¿no? De historia de la filosofía moderna, ¿sí? Y él enseñaba una cosa muy importante, a mí me resultó un revolucionario, ¿no? Porque me cambió todos los esquemas mentales, ¿no? Él enseñaba sobre, digamos, la manera de entender la filosofía moderna, ¿no? Hay como una historia oficial de la filosofía moderna que se impuso casi universalmente y que sigue lo que él llamaba el esquema de lo moderno. ¿Qué es el esquema de lo moderno? Entender la filosofía moderna según un esquema preconcebido, de origen iluminista básicamente, ¿sí? En realidad el, no sé qué dice, el precursor de ese esquema fue Pierre Bayle, ¿sí? Mm, Pero después el esquema fue completado y difundido sobre todo por los iluministas, especialmente D'Alembert, ¿no? En su diccionario de filosofía. ¿Sí? El esquema consiste en lo siguiente: entender que a fines de la Edad Media hay una revolución en el pensamiento, en la historia de la cultura en general, en la filosofía también, que se da en 3 pasos, pero 3 pasos según este esquema, 3 pasos en la misma dirección. 3 pasos como rebelión ante la autoridad, por decir así, ¿no?
El primer paso sería el humanismo renacentista. Se rebela contra el teocentrismo medieval y sería un antropocentrismo. Es decir, en vez de Dios en el centro, el hombre en el centro. ¿Sí? Es primera rebelión, ¿sí? Que se completó, se va completando en un segundo paso con la Reforma Luterana, porque la Reforma Luterana, ¿sí?, es rebelión contra la Iglesia Católica, contra la autoridad del Papa, de Roma, etcétera, etcétera, ¿no? Y en línea con una especie de individualismo total, etcétera, etcétera. Y el tercer paso sería Descartes, la filosofía cartesiana, que es una rebelión contra todo el pensamiento anterior, escolástico, etcétera, y pensamiento de la duda, que no es posible una verdad absoluta, no es posible, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, modernidad sería el resultado de esa triple revolución. Y por supuesto, la expresión ideal de la modernidad sería el iluminismo, la filosofía de la ilustración, ¿sí? De manera que la Edad Media sería toda la noche oscura de la humanidad, el Renacimiento sería el empezar de una nueva aurora, y el siglo XVIII sería el mediodía, digamos, la plenitud, el siglo de las luces, justamente, ¿no?, de esa filosofía, ¿sí? En la misma línea, ¿sí?, el pensamiento idealista, porque toda esta línea es sobre todo la interpretación franco-iluminista, francesa, ¿no?, el iluminismo, aunque no es puramente francés, pero es línea francesa. Y desde la óptica de la filosofía alemana, ¿sí?, este mismo esquema, con algunas variantes, adoptó el idealismo, ¿sí? El idealismo filosófico, en el fondo, también es una interpretación de la historia de como maduración progresiva de la humanidad hacia una independización, autonomía del pensamiento, ¿no? Autonomía del pensamiento significa que la razón se independiza de la fe, o por lo menos es superior a la fe, ¿no es cierto? Y que termina independizándose también, lo más grave, ¿no?, de la realidad, ¿sí? Exacto. El sujeto se independiza de su dependencia con respecto a la realidad, al objeto, ¿no? El idealismo sería eso, pensamiento autónomo, lo dicen eso. Pero autónomo quiere decir no solo que se independiza de opiniones de otros, que se independiza también de la realidad, del ser de las cosas, ¿no es cierto? Eso, entonces, modernidad sería el paso, ¿sí?, el paso desde un pensamiento realista a un pensamiento idealista, y se agrega, ¿no?, desde un pensamiento de una realidad que es fruto de la creación de un absoluto trascendente, del Dios creador, en este caso, a la realidad entendida como un absoluto inmanente, ¿sí?, que es el espíritu, no una realidad objetiva, sino el espíritu absoluto del cual cada uno de nosotros somos momentos, etc. Bueno, pero versión iluminista, versión idealista, los dos entienden la maduración de la humanidad como una marcha inexorable hacia el inmanentismo, hacia un inmanentismo, ¿sí?, antropocéntrico, etcétera, etcétera. Bueno, este es el esquema de lo moderno, y la filosofía moderna viene presentada así. Y entonces se selecciona de los autores lo que coincide con eso, se descarta lo que no. Por ejemplo, en el caso de Descartes es evidente, porque en Descartes hay todo un aspecto claramente de filosofía cristiana, ¿sí?, que demuestra la existencia de Dios, que demuestra que existe una verdad objetiva, que es posible la certeza de la verdad, porque la duda de Descartes apunta justamente a superar la duda para llegar a una certeza, etc., ¿no? Todo ese aspecto de filosofía cristiana, y en cambio elige de Descartes solamente aquellos aspectos que son prolongables en una línea iluminista o idealista, ¿no? La historia oficial de la filosofía es esa. Claro. Digamos, a ver, digamos, como para simplificar, el esquema de lo moderno sería un esquema, bueno, justamente idealista, ¿no?, puesto antes de la contemplación de la realidad, a partir de lo cual yo luego voy a las obras de los autores modernos y saco justo las frases o las ideas que me convienen para justificar mi esquema, Claro, ¿no? sí, una cosa así, sí. Sería como una simplificación, digamos, simplista justamente de lo que en realidad es la modernidad, que es historia, ¿verdad? Sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, ahora, esa versión de la modernidad, ¿sí?, como iluminista o idealista, ¿no?, es decir, camino inexorable hacia el inmanentismo, esa versión provocó la reacción contraria en algunas filas católicas, sobre todo, ¿sí?,
que es lo que Comar llamaba el antimoderno. ¿Sí? Antimoderno consiste en rechazar totalmente eso, es decir, no es un progreso, eso es un fracaso, etcétera, pero el antimoderno acepta, por decir así, que la historia fue así, que la modernidad fue así. Lo que hace es predicar un rechazo de la modernidad, un rechazo en bloque de la modernidad. Como claro, la modernidad es eso, hay que rechazarlo totalmente. Eso sería lo antimoderno. Una claro, cierta... Perdón. Una cierta corriente antimoderna que se presenta como una especie de tradicionalismo, en el fondo lo que predica es la vuelta, el regreso a la Edad Media o alguna cosa de tipo medieval, ¿sí? Y muchas veces aliada con un tomismo que representaría entonces la única manera de superar eso, hay que volver atrás a la Edad Media, qué sé yo, rechazando en bloque la modernidad, ¿no? Entonces, el antimoderno, ¿sí?, parece un rechazo frontal digamos, a ese inmanentismo, pero en el fondo es un rechazo parcial, porque le concede demasiado, le concede la visión de la historia, que la historia efectivamente fue así, le concede que el Renacimiento es una reacción contra el teocentrismo, que el luteranismo es un rechazo de la trascendencia y que Descartes es un rechazo de la certeza. Todas cosas falsas, ¿no es cierto? Comar insistía mucho, ni el humanismo renacentista es un antropocentrismo contra el teocentrismo, al contrario, ¿no? Digamos, el estudio serio de los autores de esa época demuestra que la exaltación del hombre está ligada al hecho de que es imagen de Dios, ¿no? Es decir, vos has estudiado, digamos, varios autores de esa época, ¿no? Efectivamente, ese es un aspecto al que yo me dediqué especialmente. Mi tesis doctoral va mucho por eso, porque Bessarion es un autor justamente, ¿no?, del siglo XV, y a propósito de eso estudié bien el tema del humanismo renacentista y confirma, mi estudio confirma 100% la tesis, ¿no? El humanismo no es para nada una reacción contra el teocentrismo, no, no. Digamos, es una cosa más bien de espíritu cristiano, creacionista, en el 90% de los autores. Hay algún que otro, ¿no? Pero sobre todo la línea, digamos, más paganizante no es la del humanismo, es la del antihumanismo de los aristotélicos averroístas y alejandristas, ¿no?, que justamente son antihumanistas, no son humanistas, ¿no? Bueno, claro, eso por un lado. La reforma protestante es verdad que es una reacción contra la autoridad de la Iglesia Católica, pero a favor de una trascendencia, incluso una trascendencia, si querés, exagerada, en el sentido de que puro fideísmo, pura gracia, etc. No es digamos, racionalista, es fideísta, ¿sí? Claro, claro. Y Descartes tampoco es eliminación de toda verdad, al revés. Su duda metódica es el método para llegar a la certeza, alguna certeza, que él la buscó por un lado con errores, ciertamente, ¿no? Pero que él lo que quiere es llegar a la certeza y de ahí deducir una filosofía, es más, una filosofía tan exacta como las matemáticas, tan indiscutible como las matemáticas, ¿no? Así que claro, toda la interpretación iluminista, todo el esquema de lo moderno es un falso esquema. No, entonces, la verdadera oposición no es el antimoderno, no, sino disolver el esquema y tratar de ver la realidad objetiva con todos los matices y las oscilaciones que tiene, que no es una única línea, porque en el fondo, detrás de eso también está una concepción de la historia como un camino inexorable de progreso de la humanidad hacia la madurez, entre paréntesis, que es la autonomía del espíritu, y que no es así, ¿no? La historia es historia hecha por seres libres, que tiene oscilaciones, idas y vueltas, y en la modernidad también hay esas oscilaciones, hay varias corrientes, sí, que van hacia un inmanentismo, pero también hay otras cosas totalmente distintas, ¿sí? Claro. Un Descartes, un Pascal, un Malebranche, ¿cuántos autores hay que son representantes perfectos? Ninguno, pero imperfectos de una filosofía cristiana, etcétera, ¿no? Así que, claro, bueno, esa es una enseñanza muy importante de la filosofía moderna. Yo tengo algunas cosas escritas sobre eso del esquema de lo moderno, porque es un tema que me interesó especialmente. Y eso me parece un aporte muy importante de Comar para, él decía así, para reperiodizar la filosofía moderna.
Es decir, para hacer una nueva periodización de la filosofía moderna, que no tiene que ser un esquema, es decir, porque el antimoderno resulta, cambia un esquema por el esquema contrario, es decir, en realidad por el mismo esquema, pero con signo contrario, ¿no? Claro. No, tiene que ser mirar la realidad de la manera más objetiva posible, cosa que es difícil, que nunca se termina de hacer, ¿no? Pero bueno, esa es un poco una gran enseñanza de él, ¿no? Digamos que Comar resulta alguien que rompe todos los esquemas, ¿no? Efectivamente. Buscando justamente una actitud realista, de distinguir, ¿no? Algo que es algo, digamos, puramente tomista, el hecho de hacer distinciones, ¿no? Genuinamente tomista, ¿sí? Digamos, el Espíritu Santo Tomás es ese, mirar la realidad tal cual es, distinguir bien en la realidad y no proyectar un esquema preconcebido para, digamos, para tratar de, digamos, ideologizando, ¿no? La realidad. Una Claro. cosa así. Incluso diría, me animaría a decir, incluso una actitud patrística en el sentido de buscar la semina verbi, ¿no? Sí, efectivamente. Eso está muy ligado, ¿no? Porque Comar siempre decía, ¿no? Él era muy tomista en el buen sentido de la palabra, ¿no? O tomasiano, prefieren decir algunos ahora, ¿no? Es decir, para él las enseñanzas de Santo Tomás sin duda son su gran guía en todo, ¿no? Pero no de un tomismo así integrista en el sentido de que la filosofía consiste en estudiar las obras de Santo Tomás. No, Santo Tomás no estaría de acuerdo en eso. La filosofía consiste en estudiar la realidad, para lo cual Santo Tomás es un excelente maestro, ¿sí? Pero porque nos muestra la realidad, no. Entonces, en ese ver la realidad, él tenía muchos otros autores. Por un lado, la tradición cristiana previa a Santo Tomás, la patrística. Él enseñaba muchas cosas muy interesantes de los padres de la iglesia. Encontraba así semillas, ¿no? Intuiciones muy profundas en los autores de la iglesia, ¿no? Una de estas, si querés, después hablamos un poco de la eidopoiesis, por ejemplo, ¿no? Es interesantísimo, ¿no? Pero también semillas de verdad en autores no cristianos, posteriores, ¿no? Modernos y contemporáneos, pero que muchas veces tenían alguna semilla de verdad en medio de una doctrina que en sí no es verdadera, pero con elementos, ¿verdad? Por ejemplo, en Nietzsche, supongamos, ¿no? Nietzsche es un autor que no podemos estar de acuerdo con él en las líneas fundamentales, ni mucho menos. Pero había páginas de Nietzsche que son una maravilla, ¿no? Que es una gran enseñanza. Cosas así, él encontraba mucho, ¿no? Y me imagino como, mira, yo ya me veo venir que mucha gente va a venir a criticarme por este video, porque hay mucha gente actualmente que tiene este esquema, digamos, antimoderno muy impregnado. Me imagino que Comar también fue muy criticado, ¿no? Sí. Incluso hasta tildado, me imagino hasta tildado como de progresista, digamos, o cosas por el Bien. estilo. Vos sabés que él siempre contaba, ¿no? Él llega a la Argentina a fines de la década del 40, 47, ¿no? Cuando empezó a enseñar en medios académicos así, sí, lo consideraron un progresista total, antes del concilio, eso, ¿no? Entonces, consideraban, sí, un enemigo del tomismo, cosas así, ¿no? Después del concilio, los mismos que lo criticaban, ahora lo criticaban al revés, ¿no? Dice, Comar es un conservador y qué sé yo y qué sé cuánto. Él dice, yo no me moví, yo mantuve siempre la misma posición, ¿sí? Lo que pasa es que pasaron desde un esquema de antimoderno a un esquema de modernismo, ¿sí? Claro. Porque es fácil pasar. Como la visión de la historia es la misma, lo único que cambia es el signo, ¿no? Eso estaba mal, ahora eso está bien, pero es la misma visión de la historia, no la cambiaron, ¿no? Ese es el esquema que hay que romper, ¿no? Claro. Digamos, para no, bueno, sufrir lo que sufrió él, ¿no? De progresista primero, después de integrista, no era ninguna de las dos cosas, ¿no? Claro. Muy bien. Y Así. después, digamos, vos mencionaste que él fue profesor de ética, ¿no? Sí, sí. ¿Cuáles fueron sus mayores aportes en ese Mirá, campo? yo me acuerdo que cuando empezamos a cursar esa materia en cuarto año de la carrera, ¿no? De repente se abría ante nosotros una visión de la ética. Es muy curioso, por lo menos lo que a mí me pasaba, ¿no?
esta visión era totalmente novedosa en el sentido de que no es la que uno habitualmente escucha, pero al mismo tiempo es lo que te resulta como más sensato, no sé, como que coincide, ¿no? Con lo que uno de corazón vive ante la ética. Su visión de la ética es la siguiente: la ética no es, ¿no?, un conjunto de normas impuestas desde afuera. No, la ética son las exigencias de la misma naturaleza, ¿sí? Tenemos una naturaleza dada, ¿sí? Y una naturaleza tiene sus necesidades, las exigencias de nuestra naturaleza para crecer y desarrollarse a la perfección, caminar hacia la perfección, ¿sí? Las normas éticas son una señal que nos ayuda a encontrar el camino hacia nuestro fin, ¿sí? Eso es la norma. Y me acuerdo que en esa línea siempre citaba el Salmo 118, ¿no?, que es la alabanza de la ley de Dios, ¿sí? En un esquema moderno, la ética, que es un conjunto de normas, por ejemplo, kantianamente, ¿no?, que se te imponen a la fuerza y voluntariamente tenés que cumplirlas, ¿no? Bueno, puedes alabar la ley, porque la ley es como una limitación de tu libertad. Claro. En un esquema realista y cristiano, la ley es la ayuda que tenés para encontrar el camino que te lleva a tu perfección. Y por eso el camino, ¿no?, hacia la perfección moral, hacia la virtud, coincide con el camino hacia la felicidad. Es el anticantismo más radical, ¿no?, en tema ético, ¿sí? Porque es realista, es un realismo, ¿no? Así que de ahí la importancia del tema de las virtudes. Piper eso lo vio muy bien, ¿no? El prólogo a su libro sobre las virtudes es muy lindo en ese sentido, ¿no? Muestra justamente la ética moderna, ¿no?, digamos, como ciencia de los preceptos, y la ética realista, en cambio, como ciencia de las virtudes. Dos cosas totalmente distintas, ¿no? No es que una no niega a la otra, las virtudes no niegan que haya preceptos, ¿no? Pero el corazón de la ética es perfeccionarte, crecer, ser mejor persona cada vez. Las normas son ayuda que te indican el camino, nada más, ¿no es cierto? Claro. La parte de la voluntad, el voluntarismo, por decir así, eh, está inspirado en una visión intelectual, ¿sí?, que hace que ve toda la norma como liberación y no como coacción, ¿sí? Bueno, Claro. todo eso. Me surge pensar que la concepción de la ética contra la cual Comar se opuso, digamos, esta ética de la norma o más de espíritu kantiano, eh, me parece a mí que se ha introducido mucho dentro de la Iglesia Católica e incluso por eso mucha gente se ha terminado apartando de la Iglesia Católica porque la ven justamente no como un camino de liberación, en el sentido de llegar a la perfección personal, a la libertad plena, a la felicidad, sino como un sistema de normas impuestos que me quita la libertad, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. En Kant, la imposición la hace, digamos, la razón trascendental, que es una especie de casi hegelismo, ¿no? Un espíritu absoluto, no es un Dios, ¿no? Bueno. Pero para muchos católicos, ¿no?, reemplazan la razón trascendental de Kant por Dios. Dios es el creador, él tiene derecho a ponerte las normas que él quiere, pero entonces la moral es cumplir las normas de Dios, ¿no? Claro. Lo cual yo no digo que esté 100% mal, ¿no es cierto? Pero le falta lo más importante, ¿sí? Las normas no son más que una indicación que Dios te da para que puedas vos llegar a realizarte mejor como persona, y que te la dio antes de darte los mandamientos, te la dio en tu misma naturaleza, que es la que pide, ¿sí?, la verdad y no la mentira, la honestidad, etcétera, ¿no? Todas las normas morales son eso, ¿no? Es decir, lo que pide la razón para realizarse. Claro. Guardini también tiene cosas preciosas sobre ese tema, ¿no? Muy lindas, ¿no? Ahí vos habías mencionado el concepto de eidopoiesis, ¿no? ¿Cómo se vincula con todo esto? Efectivamente. El concepto de idopoiesis es muy importante, muy central para varios de estos temas, ¿no? Es un término patrístico, que muy audaz, porque eidos es forma o esencia, y poiesis es producción, ¿no? Poieo, poió, ¿no? Producir, hacer, fabricar. Eidopoiesis es casi como creación de la esencia o producción de la propia esencia, ¿sí?
los padres de la iglesia la usan positivamente. O sea, el hombre, digamos, toda criatura, pero especialmente el ser humano, tiene la tarea de la idopoiesis, ¿no es cierto? Pero ¿en qué sentido? ¿Inventar su esencia? No, no en el sentido de inventarla, pero sí en el sentido de realizarla, ¿sí? El ejemplo más claro, ¿no? Más simple es el de la planta, ¿no? En su semilla está toda la esencia. En la semilla de un eucaliptus está todo, digamos, toda la esencia de eucalipto, porque no va a salir de ahí, ¿no? Ni un pino, ni un nogal, no, va a salir un eucaliptus, ¿eh? Pero no está actualizada, no está realizada, está virtualmente, ¿no? Entonces, eidopoiesis sería que esa esencia se vaya actualizando realmente, ¿no es cierto? Ahora, en el eucalipto y en, bueno, en todas las plantas, incluso en los animales, ¿sí? Lo va guiando la naturaleza. En el hombre lo tiene que guiar su libertad, la idopoiesis, ¿no es cierto? Y la tarea ética consiste en eso, ¿no? Consiste en llegar a ser todo lo que sos, es decir, llegar a actualizar todas tus potencialidades, o lo Claro. más posible tus potencialidades. Por eso, Comán insistía mucho, ¿no? La sabiduría del oráculo de Delfos, en dos axiomas que encerraban toda la ética. Conócete a ti mismo, sé lo que eres. Sé lo que eres, es la idopoiesis, para lo cual tenés que conocerte a ti mismo para saber cuál es la dirección para desarrollar, desplegar todas las potencialidades de tu ser, ¿no? Muy, muy lindo eso. Y por supuesto, el mismo concepto también está en el corazón del tema que vimos antes, del tema moderno-antimoderno, ¿no es cierto? Porque digamos que para el antimoderno la esencia es una cosa fija, estable, estática, totalmente ya todo, ¿sí? Entonces ya estaba todo hecho y nada que hacer. Pero Está todo dicho, digamos, en Santo Tomás, por ejemplo. por ejemplo, ¿no es cierto? En cambio, no, está, sí, desde ya. En la revelación cristiana está toda la verdad, pero la verdad la tenemos que comprender y la comprensión de la verdad exige una eidopoiesis, ¿no es cierto? Es decir, un desarrollo perfectivo que nos permita profundizar y entender cada vez más, ¿sí? Todo lo que está implícito en la revelación cristiana, ¿no? Claro, Así que claro, también claro. en ese sentido, el tradicionalismo es como mirar la verdad como propia de una época pasada, y entonces volver al pasado, que es imposible, ¿no? Pero además, considerar que la verdad es como si dijéramos, ¿no? No puede iluminar esta época, ¿no? Mientras que el progresismo es no hay nada estable en la verdad, es decir, todo cambia o nada cambia, ¿no? Ni todo cambia ni nada cambia, ¿no es cierto? Es decir, hay Claro. un cambio que es un desarrollo perfectivo, que no es pasar a otra cosa totalmente distinta, no es cambiar los dogmas, ¿sí? No, es desarrollarlos, es decir, hacerlos crecer. Una planta cambia todos los días, pero no porque un día es rosario, el otro día es clavel y el otro día no, es porque su esencia la va haciendo desarrollar todos los días, ¿sí? Y si no cambia de un día para otro porque está muerta, ¿no es cierto? Claro, clarísimo. Bueno, Héctor, y digamos, ahora nos quedaría un ratito de tiempo Sí, para ver algún que otro concepto, sí. alguna que otra idea de Comar. A mí me gustaría decir por lo menos dos cosas más, ¿no? Uno, en cuanto a su estilo de hacer filosofía y de enseñar, ¿no? Eh, Era un estilo muy, muy realista, ¿sí? Pero a su vez muy preocupado por la transmisión de la enseñanza, ¿no? Él enseñaba mucho en cursos, y cursos donde iba gente no solo de filosofía, sino de muchos, era muy común profesionales de otras áreas, por ejemplo, psicólogos, ingenieros, abogados, etcétera, ¿no? Tiene un curso de metafísica que después lo publicamos, ¿no? De varios años para un grupo de psicólogos especializados en eso. Entonces, él mostraba la metafísica, por ejemplo, en su encarnación concreta, en los problemas de la época, ¿no es cierto? Es una virtud muy especial también, que está ligada a su vez al hecho de que él escribió poco personalmente, tiene algunos escritos publicados él, ¿no? En vida, ¿no? Pero no mucho. Y él siempre decía, escribir bien, por empezar,
vale la pena escribir cuando uno tiene algo para decir. Empecemos por ahí, ¿no? Hoy en día lo importante es escribir, no importa qué, pero escribí, publicar, tenés que publicar para llenar tu currículum. No, no. Escribir si tenés algo verdaderamente interesante para decir, que te sale de una experiencia tuya, verdadera, que si es tuya, siempre algo original tiene, ¿no? No importa, que no tenés que decir novedades en sentido raro, pero sí que sea... Entonces, eso. Pero además, expresarlo por escrito exige mucho tiempo, ¿no? Y su vocación fue siempre más bien formar, ¿no? Formar. Yo lo conecto con una cosa que leí en Besarión, cuando yo hice mi doctorado, ¿no? Besarión tiene una página muy linda cuando les critican, ¿no? A Platón que no escribió obras sistemáticas, como Aristóteles, que escribió un tratado de antropología, uno de metafísica, uno de física, etc. Y Platón, muchas de sus enseñanzas más profundas fueron orales, ¿no? Y decía, porque él prefirió escribir estas cosas en las almas de sus discípulos, ¿sí? Claro. En las almas, porque lo que se escribe en papel, ¿sí? Y puede entenderse mal, puede servir para una divulgación frívola, o escribirlo en las almas de sus discípulos, ¿no? Así que eso es parte de su vocación. Por supuesto que el que escribe y escribe bien está muy bien, ¿no? Y es también una manera de enseñar, pero si escribís bien y no simplemente para llenar el currículum, ¿no? Así que esa era una característica de su pensamiento. Y después yo quería mencionar otra cosa, cuando ya en los últimos años de su vida, ya muy enfermo, con un grupo de amigos, y entre ellos algunos que habían sido como colegas de él en cierto sentido, el doctor Velasco Suárez, por ejemplo, el ingeniero Valverde y algunos más, hicimos una fundación, que después, cuando él murió, le pusimos como nombre Fundación Emilio Comar, ¿no? Que se ocupa de difundir su pensamiento. Incluso muchos de los cursos orales que él daba, que habían quedado grabados, etcétera, publicarlos, ¿sí? Lo cual exige una tarea inmensa, ¿no? Porque es no solo de transcribir, sino de pulir, porque viste el lenguaje oral muchas veces repite cosas o algo. Bueno, claro. Es una tarea inmensa en la cual tienen mucho mérito Guadalupe Ojea Quintana y Marisa Mosto, ¿no? Dos de las discípulas de Comar, ¿sí? Y que se preocuparon por eso. Después, muchas veces Alberto Berro también colaboraba, corregía algunas cosas, y la fundación publicó. Y tenemos publicados unos cuantos cursos de esos que, bueno, son accesibles para aquel que quiera también profundizar un poco, ¿no? Son cursos orales, hay que tener siempre presente eso. No es una cosa que él escribió, es una cosa que él enseñó oralmente, pero que transcriptas pueden servir para profundizar. Sí, sí. Son muy buenos instrumentos para introducirse a la filosofía. Sí. Exactamente, sí. Sobre todo para gente que, como vos decías, se dedica a otras cosas. Sí. Pero también tiene mucha utilidad para el que, dedicándose a la filosofía, sabe encontrar ahí cosas muy profundas, ¿no? Porque lo interesante de él era que al mismo tiempo le hablaba a un ingeniero que nunca había estudiado filosofía, pero a un profesor de filosofía que había hecho la carrera y que se puede, ¿no? Sacar mucho provecho de las dos cosas, ¿no? Es un gran maestro. Claro. Una última cosa, Héctor, que me acabo de acordar. Él recibió un premio de parte del Papa San Juan Pablo II, ¿verdad? Sí, una distinción honorífica, la Orden de San Gregorio Magno, me parece que se llama, sí, efectivamente, ¿sí? Como un maestro especialmente destacado de enseñanza cristiana. Él recibió muchos premios, pero bueno, uno de esos fue la Orden de San Gregorio Magno, sí. Pero digamos que incluso su pensamiento y su obra el Papa Juan Pablo llegó a conocerla por lo menos remotamente. Sí. Por empezar, un compatriota de él, de apellido Sivich, ¿sí? Yo lo conocí porque muchos de los cursos él iba acá en Buenos Aires. Cuando Eslovenia se independizó, volvió a Eslovenia, ¿no? Es más bien un literato, un poeta, un hombre
pero que apreciaba mucho a Komár. Y entonces ayudó a difundir el pensamiento de Komár allá en Eslovenia. Y allá se publicaron muchas cosas. Nosotros estamos en contacto a través de la Fundación Komár con gente de Eslovenia que publica cosas de él y hacemos trabajos en colaboración, etc. Y desde Eslovenia llegó a muchos lugares. Además, Komár, y durante, digamos, también después de la independización de Eslovenia, hizo un viaje a Europa, fue a Eslovenia, y pasó por Italia, y en Italia lo invitaron a una conferencia de la Universidad Católica de Milán, una conferencia organizada por un grupo católico, Comunión y Liberación, ¿no? Y Komár conoció personalmente a Giussani y tenía un aprecio especial por Giussani, por una afinidad de pensamiento profunda y viceversa. Y Giussani estaba muy cerca de Juan Pablo II, ¿sí? Claro. Así que fue, digamos, su pensamiento sí tuvo difusión en círculos vaticanos muy altos, ¿no? También. Claro. Bueno, habiendo llegado a los 40 minutos, como habíamos pautado, dejamos Bueno, por acá. Héctor, te agradezco mucho. muy bien, Ezequiel. Gracias a Bueno, vos por esta ocasión que me das, y te aliento a que sigas adelante. Espero que pueda ser útil a mucha gente, ¿eh? bueno, muchas gracias. Hasta Bueno, un siempre. saludo a todos. Nos Adiós. vemos.